Entonces, como en aquel entonces los austriacos dominaban las provincias italianas de Lombardo-Véneto, Francisco José, para ocupar a su hermano, lo nombra virrey de las provincias de Lombardo-Véneto. Para ese entonces ya estaba casado Maximiliano con Carlota, que originalmente era la princesa Charlotte, la que pertenece a la historia de Bélgica. Porque en cuanto se sale de Bélgica, un país, por cierto, muy, muy joven, que había sido fundado en los años 30 del siglo XIX, en cuanto se sale de ahí, se casa con Maximiliano y va a vivir primero al castillo de Miramar, que quiere decir mira al mar, porque todas las habitaciones del castillo, situado a 2 leguas de Trieste, daban al mar. Va a ocupar después el puesto de virreina y entonces la llaman Carlota con doble T. Esa T ya se pierde cuando Carlota viene a México. Maximiliano, gobernador de la provincia de Lombardía-Venecia, posesiones austriacas en Italia, había demostrado indudablemente un talento liberal y se había ganado cierta popularidad entre la población italiana, que sin embargo seguía siendo nacionalista italiana y opuesta a la dominación austriaca. Precisamente Francisco José, emperador de Austria-Hungría, era un hombre de ideas rígidas, autoritarias, que chocaba con su hermano menor, quien le sucedería en el trono en caso de faltar él, porque este era de ideas liberales y románticas. Había tenido ya una experiencia de gobierno en Lombardo-Véneto, donde trató de flexibilizar las medidas del gobierno austriaco para tener una mejor relación con los italianos. Esto había disgustado profundamente al emperador Francisco José, y Maximiliano literalmente se encontraba fuera de la política planeando cómo decorar el castillo de Miramar. Pero sucede que ya desde entonces Maximiliano es demasiado liberal. De alguna manera esa mala experiencia la iba a repetir en México. Ese comportamiento equivocado. Los austriacos no necesitaban un emperador liberal o un virrey liberal allí en el Lombardo-Véneto. Lo que necesitaban ellos absolutamente era, pues, si no un tirano, sí un gobernador de mano firme, y no fue así, de modo que tampoco funciona ahí Maximiliano, y entonces pues se ve obligado a retirarse nuevamente al castillo de Miramar con Carlota, y ahí los dos se aburren, ahora sí podemos decirlo, soberanamente, sin ser soberanos, ¿no? En estas condiciones había habido una empatía entre Napoleón III y Maximiliano, porque los dos participaban de una ideología liberal. Hay que recordar que Napoleón III era un Bonaparte y como tal solamente apoyaría a una monarquía que fuera congruente con su propia posición política e ideológica. Así que como candidato, la verdad, no pintaba mal el Maximiliano. Además, para Napoleón, ahí sí otra vez regresa a sus grandes ideas, a su gran juego. Napoleón acababa de derrotar a Austria en Italia, expulsar a Austria de toda la Italia central. Entonces en ese momento era una oportunidad para reconciliarse con Austria, hacerse perdonar, dándole al hermano joven del emperador un reino, un trono en América. Sí, yo creo que es muy interesante señalar que cuando Francisco José supo que Fernando Maximiliano aceptaba la corona de México, lo obligó a renunciar absolutamente a todos sus títulos, incluyendo al puesto de primer sucesor al imperio de Austria-Hungría. Eso fue muy, muy doloroso para Maximiliano, porque nunca dejó de abrigar, a pesar de todas las ambiciones que tenía, ciertas dudas respecto al éxito de la empresa, que era bastante grande de todos modos, ¿no? Uno de los rasgos más interesantes de la personalidad de Maximiliano, y que ha sido poco atendido por los historiadores, lo es su ambición. Maximiliano vino a México porque necesitaba dinero, vino a México
porque quería salir de pobre. En efecto, su situación económica en Austria no era muy boyante, al contrario, era bastante desastrosa. Su hermano Francisco José lo había despedido como comandante de la Marina austriaca, gozaba únicamente unas pequeñas cantidades que le daban en su calidad de archiduque de Austria, e inclusive su matrimonio con Carlota había sido por interés. Ella, muy enamorada, él, muy interesado. Había negociado con el rey Leopoldo de Bélgica, su suegro, una extraordinaria dote para su hija, 3 millones de francos, que fue exactamente lo que le costó la construcción del castillo de Miramar. Después, cuando se le acabó el dinero, inclusive hipotecó el castillo. Cuando le ofrecen la corona de México, Maximiliano necesita dinero. Está urgido de dinero porque las deudas lo están ahogando. Y México fue la caja que lo iba a sacar de pobre. Entre octubre de 1863 y abril de 1864, Maximiliano tuvo tiempo de pensar su proyecto imperial. Para ello se hacía necesario 2 grandes lienzos que los representaran como los emperadores de México. Para ello patrocinó ambos cuadros. Estos servirían para sacar fotografías y grabados de sus imágenes y ser mandadas a México. Los mexicanos no se conformaban con los retratos de Maximiliano en traje de civil o en traje de almirante. Ellos querían ver a Maximiliano y Carlota como augustos príncipes imperiales. Graeffle fue colocando los atributos del poder que la tradición había consignado. En la parte media de la capa de armiño vemos el collar del águila mexicana, que sería una condecoración que él mandó a hacer expresamente ya para el Imperio Mexicano. Para que no hubiera ninguna duda de que se trataba de un retrato real, se coloca sobre un cojín el cetro y la corona, símbolos del poder del imperio. Alberto Graeffle, en su estudio de Múnich, no conocía a Carlota. Por ello, mandó pedir un hermoso vestido a una casa de modas francesas para poder construir la imagen de Carlota. Graeffle le puso un gran tul que nos permitirá ver las transparencias. A través de ella podemos ver sobre la cinta roja la Gran Cruz de San Carlos, que sería una de las condecoraciones que Carlota impondría. Graeffle coloca en la mano izquierda de Carlota una serie de pulseras. En ellas podemos apreciar los colores verde, blanco y rojo. El espacio es un espacio formado solamente por los símbolos del poder. Un paisaje imaginario, un cortinaje que cubre y las columnas que soportarán al imperio. Carlota y Maximiliano tuvieron la necesidad de dar a conocer sus rostros y el medio más idóneo fue la fotografía. Ellos, antes de venir a México, se apoyaron a través de la prensa y también de algunos fotógrafos para dar a conocer sus imágenes en el país. Era muy importante que se conocieran los emperadores porque nadie sabía cómo eran estos emperadores. Se sabía que eran archiduques, que eran príncipes europeos, pero no se conocía el rostro de los emperadores. Entonces, algunas imágenes que empezaron a circular en México fueron de fotografías de Maximiliano y Carlota tomadas en Europa, en un principio no de manera formal, sobre todo fotografías de Disderí como esta, en donde aparece Carlota en traje de calle, y esta de Maximiliano también, en donde aparece vestido de manera muy informal, porque no aparece con el traje de almirante o vicealmirante de la Marina austriaca. Y después ellos empiezan a promover esta imagen oficial de los emperadores. Esta fotografía, por ejemplo, la imagen de Carlota tomada por un fotógrafo de la corte austriaca que es Giuseppe Mallovich, es una fotografía en donde se cuidó mucho la imagen de la que iba a ser futura emperatriz de México, la emperatriz Carlota. Entonces está vestida en traje de gala, está vestida de una forma muy formal. Esta, por ejemplo, de Maximiliano con traje de
general mexicano con varias condecoraciones, el toisón de oro y el collar de la Orden de Guadalupe, que sirvió incluso, hay algunos autores que consideran que sirvió para hacer la pintura oficial hecha por Santiago Rebull. Hay mucho parecido en cuanto a la postura y el entorno que se le quiso dar. Entonces, se siguieron auxiliando de la fotografía mucho, incluso para hacerse retratos ya en pintura. Hay otra foto interesante, por ejemplo, esta fotografía en perfil de la emperatriz, que no sabemos qué intenciones tenía, pero que probablemente podría haber sido hecha para hacer una medalla conmemorativa, alguna moneda, y el perfil serviría muy bien. Con esto se tiene un rostro, un acercamiento, un close-up, si lo podemos llamar de esta manera, de la emperatriz, como de pocos personajes se tiene en la historia de México. El 10 de abril de 1864, Maximiliano recibe en el castillo de Miramar, en Trieste, a una comitiva de conservadores mexicanos que lo reconoce como emperador. 4 días después, Maximiliano y Carlota salen de Miramar con destino a México. Abordan la fragata Novara en medio del entusiasmo y las expectativas de la población italiana que los despide. En su trayecto, hacen una escala en la ciudad de Roma, donde se entrevistan con el Papa Pío IX. Entonces, Pío IX le recordó sus deberes de católico a Maximiliano. Tener en cuenta que, claro, Austria siempre ha sido un país católico en contraste con Alemania, que fue siempre, pues desde Lutero, un país predominantemente protestante. Y el Papa le dijo, bueno, pues que sus deberes con la Iglesia era primero la Iglesia y después el país. Y Maximiliano de pronto dijo, no, primero México, primero mi país y luego la Iglesia. Ya desde ahí ya fueron malos los augurios en lo que respectaba al apoyo que la Iglesia le daría a Maximiliano. Y lo que pasa es que Maximiliano, como señalé antes, en México se portó como un liberal, como un déspota ilustrado, que así se les llamaba, que creía tener el derecho divino de gobernar, pero que sin embargo era muy liberal para su época y por lo tanto perdió el apoyo de los ultraconservadores sin ganar jamás el apoyo de los liberales, porque los liberales lo que querían, podían ser maximilianistas, pero no monárquicos. Lo que querían era una república, la restauración de la república y no una monarquía. Ahí nace o va a nacer el imperio con un problema, porque los conservadores mexicanos apoyan el imperio creyendo que va a ser un imperio reaccionario que va a restablecer la Iglesia Católica en todas sus posesiones anteriores a las leyes de reforma, mientras que Napoleón III indudablemente es progresista y liberal, y Maximiliano también, y para eso Maximiliano es un buen candidato. Buscar a un archiduque austriaco, los Habsburgos son católicos, era una manera de reconciliarse con los católicos, quizá con Roma, con la esperanza de cancelar las leyes de reforma en México. Grave error, porque eso nunca estuvo en los planos, ni de Napoleón III, ni de Maximiliano. De esa manera podemos decir que desde un principio la intervención francesa y el imperio de Maximiliano descansaba sobre un malentendido profundo. Bueno, en aquel entonces se decía que México era un imperio sin emperador. Lo que sucedió cuando llegó Maximiliano es que él se transformó en un emperador sin imperio. La llegada de por sí ya fue fatal, bien se decía que Pío IX era un jettatore, o sea, que producía la mala suerte. Ya llegaron con esa mala suerte, en Veracruz los recibieron los zopilotes y en México las chinches del Palacio Nacional. La primera noche que pasan Maximiliano y Carlota en el Palacio Nacional, que había estado abandonado durante mucho tiempo, les parece un cuartel de tercera categoría y pasan la noche entre los piquetes de las chinches y el jugueterío que duró pues hasta la madrugada. Por supuesto,
los historiadores se dividen en dos bandos. Hay quienes todavía ven en la aventura de Maximiliano y Carlota una romántica quimera para venir a establecer la civilización europea en México. Para otros, esta aventura imperial mexicana no es más que una vil usurpación. Sin embargo, gracias a ella, México salió fortalecido, por primera vez existió la identidad nacional y además, estas dos románticas figuras pasaron a pertenecernos como mexicanos. En Europa los dos no son más que una nota de pie de página en los textos. Aquí son figuras importantes en el pasado nuestro, en el pasado de México. Durante muchos años, yo diría que casi un siglo, la historia de Maximiliano y Carlota relacionada con nuestro país, México, fue considerada casi como un tabú, casi no se hablaba de ellos, como si hubiera sido vergonzoso que la República fuera interrumpida y después restaurada y que nos hubieran gobernado un par de extranjeros. Pero yo creo que eso ya se superó. Estamos precisamente aquí en este maravilloso ambiente que nos trae los recuerdos, no de nosotros, pero sí de los tatarabuelos, los recuerdos de la historia, de un fragmento de historia que tuvo, a pesar de ese surrealismo y esa truculencia, pues indudablemente una belleza, y porque además esos dos personajes pasaron a ser parte de nuestra historia, no parte de Europa. Ellos ocupaban un lugar muy secundario, tanto Maximiliano en la corte austriaca, muy desairado, como la princesa Carlota de Bélgica. Fue la ambición de ser grandes emperadores de un enorme territorio, aquella que los trajo a México. Y pertenecen a nuestra historia porque fueron trascendentes de todos modos, no solamente en la legislación, sino porque hay que tener en cuenta que ellos estaban llenos de ambición, sí, pero también llenos de ilusión. Sí, yo creo que podemos concederles en buena parte el beneficio de la duda, y sí querían hacer un bien al país. Si no llegaron aquí con la intención de ser unos tiranos, sino de hacerles el bien, pero las cosas no se adaptaban. Eran personajes muy ilustrados, personajes muy bien educados, que hablaban 4, 5, 6 idiomas desde niños, que tenían grandes tutores, institutrices, y se encontraron aquí pues con una sociedad que vivía a otro nivel, que no entendía la realeza, que no entendía ni siquiera todas esas ceremoniales que Maximiliano empezó a escribir desde la Novara, desde que venía a México, y todavía el iluso corregía cuando estaba en Querétaro ya absolutamente perdido. Entonces hubo una gran incomprensión de parte de México, pero indudablemente por su físico el emperador despertaba simpatías, y Carlota a final de cuentas estableció una relación muy extraña, un poco contradictoria con México. La odiaban como emperatriz, pero la querían como mamá Carlota, es decir, no es de balde que haya pasado la historia como mamá Carlota, ¿no? Debe tener eso un significado afectivo profundo. El efímero imperio de Maximiliano deja una profunda huella en la memoria histórica y en el patrimonio cultural de México. ¿Cuál es su proyecto de gobierno? ¿Cuáles sus esfuerzos por organizar una corte? ¿Cómo es la relación de Maximiliano con Carlota? ¿Cuáles las conjeturas sobre su vida íntima? Estos temas serán abordados en el siguiente capítulo.